Año, 1958. La humanidad fue capaz de detectar vida inteligente en Marte. Se hicieron intentos para entablar comunicaciones con estos seres o de tratar de investigarlos. Esto llevó a que la humanidad acelerara con toda su capacidad tecnológica, traspasar sus cielos para conquistar la Luna y entablar comunicaciones con esta raza alienígena. 1967. La humanidad había logrado traspasar los cielos de su planeta y conquistar la Luna. La Organización de las Naciones Unidas, o en sus siglas, ONU, decidieron en ser ellos quienes llevarán a cabo la financiación y el envío de materiales a la Luna. Los miembros de la organización tenían la obligación de enviar a sus mejores científicos y expertos para que la comunicación entre los primeros seres extraterrestres sea efectiva. Lastimosamente, aún con todos los esfuerzos de la humanidad en poder replicar las imágenes de su primer dron enviado a Marte, no pudieron tener buenos resultados. Todos los drones enviados terminaron misteriosamente sin señal. Los intentos de establecer contacto con los extraterrestres disminuyeron cuando empezaron a ocurrir movimientos sísmicos en la Luna, cosa extraña y que llamó fuertemente la atención a los equipos enviados a la Luna. Un 1 de enero de 1967, ocurriría algo extraño. Se perderían las comunicaciones con los grupos de investigación que estaban investigando el terremoto lunar. Se envió un grupo de búsqueda en las últimas coordenadas de los investigadores. Lastimosamente, este grupo obtuvo el mismo destino. Se enviaría otro grupo de búsqueda, pero con una estrategia diferente. En vez de ir directo, estos decidieron moverse de forma más cautelosa y dar un rodeo en las coordenadas de los dos grupos desaparecidos. Esto logró que el segundo grupo de búsqueda obtuviera el primer contacto con los extraterrestres que tanto querían comunicarse. Para el grupo de búsqueda les era impactante lo que veían. Igualmente lo eran para quienes observaban las grabaciones en vivo directo desde la base lunar y desde el centro de mando en la Tierra. Esto inicialmente les hizo creer que era creación de armas experimentales de los soviéticos, ya que la base lunar llamada Plantón 1, la cual era la más cercana para los investigadores, estaba alienada con los países occidentales opositores al comunismo. Aunque claro, esto después fue aclarado por los propios soviéticos y que investigaciones más tarde se dieron cuenta que estas cosas eran las mismas que alguna vez intentaron comunicarse en Marte. Los combates en la Luna iniciaron. Las fuerzas humanas inicialmente no tenían formas de defenderse, porque solo eran grupos de investigación con solo armamento ligero para seguridad del personal. La ONU, tomando cartas en el asunto, se decretó el artículo 43 de la Carta de la ONU, que decretaba la defensa de la Luna. Formando una fuerza espacial con los ejércitos de los Estados Unidos y la Unión Soviética, entrenaron sus tropas arduamente para soportar el viaje y que puedan combatir en terreno desconocido. Con tropas, armamento y vehículos, se trasladaron a la Luna rápidamente para combatir a esta amenaza alienígena. 1973. La humanidad no tuvo oportunidad en la Luna. La falta de una línea de suministros, la escasez de tropas cada día, el terreno desconocido y el uso de armas experimentales que, aunque fueron eficaces, no dieron un vuelco en la batalla por su tardía llegada. Ya para este año, la ONU decretó la retirada total de las tropas para que regresaran a la Tierra, después de que la amenaza llamada seres extraterrestres, que son adversarios de la humanidad, o conocida como Beta en sus siglas en inglés, iniciaran su invasión a la Tierra desde la Luna, aterrizando en la prefectura de Kashgar, China. La ciudad fue borrada del mapa con el primer impacto. El ejército de este país no dudó en atacar, confiando de su superioridad numérica y que contaban con una línea de suministros. Qué equivocados estaban. Actualidad. 2004. La guerra con los Beta costó muchas vidas. La población mundial se redujo a solo 2.000 millones en los últimos 31 años. La humanidad hizo lo que pudo para destruir los enemigos de la humanidad, pero fueron en vano. Se llevaron distintos planes a través de los años, desde el inicio de la guerra en la Luna hasta el último plan, que llevó a un resultado lamentable para el planeta. Estos fueron llamados planes alternativos. Los planes alternativos iniciaron durante la batalla en la Luna. El primer plan fue con fines investigativos para entender a los Beta. Claramente fracasó. El segundo plan fue más allá, capturar alguno de los distintos Beta. Esto claramente se llevó la vida de muchos soldados para que se lograra. Todo fue con fines de entender su composición. Esto resultó en que los Beta son formas de vida basadas en carbono, con diferencias claras con sus otros pares.
El tercer plan fue otro intento de comunicación con los Beta, usando supersoldados conocidos como Spers. La idea era que usaran sus sensores cerebrales para comunicarse con los Beta, pero como sus sensores solo cubrían un rango limitado, estos tenían la obligación de ingresar en las colmenas de los Beta en medio de operaciones de distracción. Esto claramente fracasó porque los Beta ignoraban sus intentos de comunicación, solo teniendo una sola respuesta. Y era que los Beta no consideraban como formas de vida a los seres humanos. El cuarto plan trataba de lo mismo, investigación referente a los Beta, pero manteniéndose en ultra secreto. Solo se sabe que el cuarto plan alternativo se trataba de crear un arma capaz de enfrentar y predecir los movimientos de los Beta con el nombre de la Unidad 00. Esto fracasó. El quinto y el último plan fue la última gran operación dada por la humanidad. Pero no con intenciones de salvar su planeta, sino que era el de abandonar y bombardear globalmente todo el planeta, dejando a su suerte a los desafortunados, que estaban obligados a quedarse y a luchar hasta el último hombre. Los bombardeos causaron estragos en el planeta, continentes desaparecieron, tsunamis y terremotos cubrieron el planeta, y era de esperarse, se usaron bombas G. Estas bombas eran superiores a las bombas nucleares, era tanta su superioridad que podría desaparecer ciudades enteras, literalmente. Esto fue conocido como Operación Babilonia. O mejor conocido, el desastre de Babilonia. Lunes 28 de mayo del 2004. 94 días después del desastre de Babilonia. Las secuelas en el planeta eran notables, incluso desde el espacio. Lo más llamativo era el nuevo pedazo de tierra blanco que conectaba el continente americano con Oceanía, más en concreto, con Australia. El mundo estaba en caos, pero con una calma imperturbable. Parecía que el planeta encontró la paz absoluta. Las comunicaciones a nivel global estaban apagadas, por consecuencia de los efectos de Ginger que causaron las bombas G. Igualmente los satélites estaban en el mismo estado. Esto ocasionó que las fuerzas humanas quedaran a ciegas y sin comunicaciones entre ellos, al menos con las comunicaciones de larga distancia, porque las comunicaciones limitadas en rango aún estaban operativas. Con todas estas implicaciones, un grupo de militares aún se aferraban a una esperanza de poder contactar con los suyos para reunirse y poder saber si es que los Beta eran historia gracias a las bombas G, o que la guerra aún continuaba. Ellos esperaban que los Beta hayan sido eliminados. La noche cubrió a la flota inmóvil cerca de las costas de aquel desierto de sal. 4 barcos eran quienes formaban esta flota, un destructor, un crucero, un transporte y sobre todo, el portaaviones de clase nuclear llamado John F. Kennedy, el cual era claramente la insignia de cualquier flota, pero que lastimosamente estaba atrapada muy cerca de la orilla, siendo incapaz de ser regresado al mar. Lastimosamente ningún barco podía moverse por la falta de combustible, solo uno fue capaz de dejar la zona para irse a la base naval en Hawái, que estaba a 2.200 kilómetros desde su posición, todo gracias a los otros barcos, que dieron todo el combustible que les quedaba para que el destructor de última generación de la clase Zumwalt, con el código de King, partiera como un mensajero para que las fuerzas estadounidenses puedan saber de su posición y puedan ser rescatados. Al menos esa era la esperanza que tenían quienes se quedaron a esperar. 3 meses y no recibieron ninguna novedad del acorazado King, pero aún así la esperanza aún persistía en ellos. Y esa esperanza aumentó cuando encontraron un superviviente en medio del desastre. Esta superviviente era perteneciente a otro barco ajeno a la flota estancada. La única sobreviviente que logró ser rescatada de milagro, fue recibida con los brazos abiertos por todos los tripulantes aún esperanzados, aunque claro, no todo fue color de rosa. En los siguientes días desde que fue encontrada, alguien del personal de combatientes del personal terrestre de los marines tuvo una disputa con el nuevo personal, y ese combatiente era nuestro protagonista. No puedo dormir.
susurró observando las estrellas desde la cubierta de vuelo del portaaviones. Había tenido un día bastante pesado, había discutido una vez más con la superviviente que rescató en medio del desierto de sal por ciertas diferencias. Una de ellas era la persistencia de la joven en querer organizar un grupo de búsqueda para encontrar más supervivientes como ella casi de forma desesperada. Y esa persistencia molestaba al joven, quien, aunque entendía las intenciones de su nueva compañera de equipo, él entendía que no podían hacer tal cosa. La falta del valioso combustible les hacía incapaz de cumplir tareas tan complejas. Todos sus esfuerzos estaban únicamente en usar el combustible lo menos posible en sus incursiones en el desierto de sal, instalando relés de radiofrecuencias para ampliar sus comunicaciones por radio. Pero desde su pensar, su compañera no parecía entender tales problemas. Por Dios. Porque ella no puede entenderlo. ¿Entender qué, joven Will? Una voz divertida y un tanto burlona captó los oídos del joven nombrado Will. Girándose rápidamente por la sorpresa, haría un saludo militar a quien le había hablado. Señora. ¿Por qué tan tenso, joven Will? ¿Acaso interrumpí algún pensamiento travieso? No, no es eso, señora. Es solo que... El tono de Will disminuyó sin saber si seguir tocando el tema referente a la insistencia de su nueva compañera. Su superior, notando aquello, borraría toda expresión de burla para poner una expresión comprensiva. Descanse, teniente Will. Este tipo de cosas solo déjelo para el día. El mencionado relajaría su postura al escuchar a su superior. En cierto modo, se podían comunicar con confianza fuera del trabajo. Agradeciendo de forma interna a su superior, volvería a mirar las estrellas al borde de la cubierta. Su superior imitaría su accionar, posicionándose a su lado para al igual ver las estrellas. ¿Aún sigues con eso en la mente, Will? Preguntaría a su superior, que tenía de nombre Daryl. Tal pregunta hizo entender que el joven Will era fácil de leer. No es nada, señora, no creo que le guste meterse en peleas tan triviales. ¿Oh? ¿Acaso me estás retando? No, no, señora. Aunque te permita hablarme casualmente, tampoco es para que seas tan atrevido, joven Will. Lo entiendo, señora. ¿Y bien? Dime qué te pasa. La expresión divertida de la superior fue cambiada por una sonrisa suave y comprensible con la calidez como si fuera de una hermana mayor. El joven, entendiendo que ya no podía guardarse aquello con ella, solo suspiraría un tanto pesado antes de responder. Es sobre la segunda teniente Helberg. Era de esperarse. Daryl no pareció sorprendida, y era de esperarse, considerando que tuvieron un altercado en los hangares de los TSF, entre ambos tenientes bajo su mando referente a la misión de mañana. No deberías de preocuparte por aquello, el alto mando es quien decide, así que olvídate de eso. Eso lo comprendo, señora. Pero... El joven quedaría callado sin encontrar las palabras a lo que quería decir. Esto siendo notado por su superior, ésta simplemente sonreiría entendiendo la preocupación que su subordinado. Puedes ser un despistado, joven Will. Pero no cabe duda que tienes un corazón noble, y más si se tratan de las mujeres. ¿Acaso el joven Will por fin maduro? El tono de la mujer cambió a uno atrevido, divertido y burlesco para molestar a su subordinado, cosa que lograría. Tales palabras tomaron un poco desprevenido al joven. Sin importar el tiempo que lleva conociéndola, siempre lograba ponerlo nervioso. Suspirando, llevaría una mano a su nuca mientras miraba hacia otro lado. Me abstengo de responder, señora. Buena respuesta, teniente Will. Sonriente, la mujer simplemente se reiría un poco antes de darse la vuelta para retirarse. Pero se detendría para decir una última cosa. Me mencionó que ocurriría un evento poco común en el cielo. Un cometa pasaría por esta noche. ¿Y eso qué tiene de especial? Lo especial es que es un acontecimiento único que solo se repite cada 100 años, según lo que me contó. Lo que tiene de especial es su peculiar tono blanco. Se podría decir que es una rareza para documentar, porque es poca la información que se tiene. ¿En serio? Suena en cierta medida interesante, pero ¿por qué me cuentas eso a mí? Bueno, Mel estaba frustrada por no poder presenciar el evento, por estar ocupada en sus proyectos. Me pidió que te dijera a ti para que lo presenciaras y lo documentaras. ¿Eh? ¿Por qué yo?
porque te vio motivado corriendo y haciendo ejercicio. Creyó que sería una buena idea que también observaras las estrellas para ayudarte. Su tono era claramente divertido. Esto ocasionó que Will suspirara fastidiado de que no solo su superior lo molestara, sino que también otra de la tripulación se unía a esto. Sin poder negarse, simplemente se rascaría la nuca resignado. Está bien, lo haré. Buena respuesta, joven Will. Toma, lo necesitarás. Will recibiría una cámara que su superior le entregó. Mirando el dispositivo, lo encendería para verificar su funcionamiento. ¿Qué pasa? ¿Se te olvidó cómo usarla? Tranquilo, es muy fácil usarla, solo imagina que son los pequeños pechos de Mel. Señora, no debería bromear con eso. Ja 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 ja. Eres muy fácil de tomar por la guardia baja, joven Will. Que tengas una buena vista. Nos vemos, Will. Will observaría a su superior retirarse de la cubierta de vuelo. Este suspiraría una vez más de forma pesada antes de volver su vista al estrellado cielo. Bueno, supongo que me puede servir para distraerme un poco. Susurraría sin apartar su vista del cielo, estando atento ante cualquier anomalía. Los minutos que habían parecido eternos parecían no terminar, pero de alguna manera le resultaba tranquilizador y relajante. Por muy estúpido que sea observar estrellas por un simple cometa, de alguna manera me resulta tranquilizador. Pensó perdido en sus pensamientos. Sin darse cuenta, había pasado una hora, estando a solo unos minutos para que sea medianoche. Ya casi perdiendo la emoción de ver tal acontecimiento, iba guardando la pequeña cámara para tomar fotos, para proceder a darse la vuelta y caminar un poco en la cubierta para perderse en sus pensamientos. Pero justo algo iluminó su espalda, proyectando una sombra que notaría claramente. Dándose la vuelta rápidamente vería con sorpresa un sorprendente destello blanco que actuaría casi como un segundo sol, aunque claro, aún permaneciendo la oscuridad de la noche. ¿Qué es eso? Preguntaría intrigado retrocediendo un poco por la sorpresa, y antes de que pudiera hacer o decir algo más, el mismo destello aumentó más su brillo siendo esta vez cegador, obligando que cualquiera que estuviera observando aquel evento sea obligado a cubrirse los ojos para evitar quedar ciego. Los segundos fueron eternos, pero todo había acabado, el destello había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Will dejaría de cubrirse los ojos para el ver su alrededor, su visión se aclararía poco a poco nuevamente al entorno oscuro de su alrededor. ¿Pero qué? Se tiraría al suelo de la sorpresa y el susto ante aquel sonido, su corazón latía frenéticamente, respiraba agitadamente y sudaba mucho. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó exaltado, poco a poco se iba levantando del suelo, alcanzando a ver cómo aquello que le dio el peor susto de su vida se estrellaba a la distancia de la guarnición Kennedy. La alarma del portaaviones sonó, y con ello le siguieron las alarmas de los otros buques cercanos. Todo personal vaya a sus puestos de combate. Repito. Todo personal vaya a sus puestos de combate. Este no es un simulacro. Repito. Esto no es un simulacro. Escuadrón de TSF, repórtense en el hangar. Repito. Escuadrón de TSF, repórtese en el hangar. Mierda. Esto no es bueno. Exclamó fastidiado, claramente sería una noche larga. Atención. Los dos miembros presentes del escuadrón TSF con el nombre en clave como Black Knife hicieron un saludo militar a su teniente de escuadrón. Descansen. Bien, no es necesario entrar en tantos detalles, solo les diré que estamos en estado de alerta amarilla y a la espera de despegar. Por el momento, les daré un resumen por si no están enterados. La teniente primera miraría la pantalla detrás de ella, la cual empezó a mostrar un mapa de su posición actual, en donde se mostrarían 3 puntos en distintas posiciones, los 3 de ellos estando a cierta distancia de la guarnición Kennedy, uno más lejos que otro. A las 1200 horas una anomalía nos cubrió, por un momento nuestros sistemas se volvieron locos y sufrieron un apagón, pero solo fue momentáneo porque todo volvió a la normalidad, pero después ocurrió lo que nos tiene ahora trabajando hasta tarde.
3 objetos no identificados aparecieron de la nada sobre nuestras narices y se estrellaron en estos 3 puntos. La teniente señalaría el primer punto. Al suroeste a 60 metros se estrelló el primer objetivo. Después señalaría al segundo objetivo. Al sur a 50 metros se estrelló el segundo objetivo. Después señalaría al tercer y último objetivo. Al este a casi unos 100 metros se estrelló el tercer objetivo. Después de señalar los objetivos, miraría a sus subordinados. Aunque fue un tanto tardío, el alto mando pudo lograr identificar los objetivos, al parecer, son aviones de uso militar. Las sorpresas fueron notables en ambos subordinados que estaban intrigados ante aquello. No se emocionen, son aviones no identificados, no sabemos quiénes son ni menos sabemos cómo es que burlaron el sistema de seguridad del portaaviones, están catalogados como posibles hostiles, solo por seguridad. Nuestro protagonista, el teniente Will, levantaría su mano mientras para hablar. Señora, permiso para hablar. Concedido, hable teniente. Señora, ¿es posible que esto fue causado por el destello? ¿Destello? Cierto, tú estabas afuera en la cubierta de vuelo. Dime, aparte de ese destello, ¿qué más viste? No mucho, el destello me impidió ver más, casi quedo ciego cuando aumentó su intensidad. ¿Aumentar su intensidad, dices? Sí, después cuando el destello desapareció, uno de los objetivos apareció cerca de la cubierta sin previo aviso. Ya veo. Bien, gracias por la información, teniente Will. El mencionado solo haría un saludo militar después de contribuir con un poco de información, en eso igual su compañera hablaría para pedir su permiso para hablar. Señora, permiso para hablar. Concedido, hable tercera teniente Lilia. ¿Cuál es nuestra misión? Entiendo que estamos a la espera, pero dudo que permanezcamos aquí quietos solo mirando. Buena pregunta, teniente. Ante eso, nuestros muchachos ya se pusieron en marcha con los objetivos cercanos, excepto por uno, que es el cual nosotros, el escuadrón Black Knife, se encargará por su lejanía de la guarnición Kennedy, para no malgastar tanto nuestro valioso combustible en vehículos terrestres, usaremos nuestros TSF para acercarnos y verificar el estado de esta unidad. ¿Alguna pregunta más? La teniente miraría a sus dos subordinados, esperando más preguntas de estos o alguna duda, pero estos permanecieron en silencio entendiendo perfectamente la situación y su misión a realizar. Bien, entonces. Escuadrón Black Knife, alístense y prepárense, saldremos en 10 minutos. Sí, señora. Ambos subordinados hicieron un saludo militar antes de salir de la sala de conferencias para el prepararse para salir. Dos de las 3 unidades TSF partieron al punto asignado a investigar, dejando a una unidad del cual era la unidad de la teniente Lilia Helberg, a la espera. Ella estaba como refuerzo y solo saldría por si los posibles hostiles fueran realmente hostiles, mientras la teniente superior Daryl y el teniente segundo Will iban en vuelo hacia el objetivo. Conive 2 a Conive 1, estamos a 2 minutos de llegar al objetivo, cambio. Muy bien, hagamos un giro momentáneo a la derecha hacia el mar y hagamos un sobrevuelo para verificar los alrededores. No queremos exponer al objetivo a las corrientes de aire. Aterricemos a 100 metros de distancia y acerquémonos con las piernas principales, cambio. Recibido, Conive 1. Ambas unidades dieron una pirueta en el cielo, verificando el terreno donde impactó la aeronave, hasta aterrizar a cierta distancia para acercarse a Klee. Las dos unidades TSF se detuvieron a metros de la aeronave estrellada. Tengo a la vista el objetivo Conive 1. Confirmo una aeronave azul. Parece un jet de combate. Eso veo. Está bastante dañada. Cnive 2 puede confirmar el piloto. El mencionado de inmediato hizo un acercamiento con las cámaras integradas del TSF, hasta tener una visión del piloto. Mejor dicho, de pilotos. Puedo confirmar 2 pilotos a bordo, señora. 2. Vaya suerte. Bien, mi turno. La teniente superior empezó a activar el altavoz para el comunicarse con los ocupantes de aquella aeronave.
Este es el cuerpo de marines de los Estados Unidos, salgan lentamente con las manos en alto, si están heridos, serán atendidos médicamente. La teniente superior dejó de hablar para estar atenta ante cualquier movimiento. Pasó un minuto, y siguió sin haber movimiento. Señora. ¿Cree? Esperemos que no. Nive 1 a base Salty, ¿me reciben? Base Salty a Nive 1, la recibimos claramente. Entablamos campo visual de la aeronave sin identificar, podemos confirmar que es un avión de combate de color azul, está dañada y ocupada por 2 pilotos. Solicito autorización para bajarnos de los TSF y verificar el estado de los ocupantes por si están heridos, cambio. Recibido Nive 1, estén a la espera de la autorización, cambio. Ambas partes quedarían calladas a la espera de la autorización. En eso la operadora volvería a hablar después de unos segundos. Base Salty a Nive 1, tienen permiso para bajarse de sus TSF y comprobar el estado de ambos pilotos, estén en alerta y tengan cuidado. Si están vivos, sería bueno para todos. Nive 1 a base Salty, recibido, y no se preocupen, tendremos cuidado. Nive 1 a Nive 2, Will, prepara un botiquín. Nive 2 a Nive 1, recibido, tendré un botiquín listo, señora. Buen chico. Bien, bajemos. Ambos tenientes procedieron a pagar sus TSF, Will prepararía un botiquín por si los pilotos estaban heridos mientras Daryl se adelantó en descender de su unidad para el adelantarse e inspeccionar el estado de los ocupantes, todo teniendo una pistola en mano para defenderse por si las dudas. Will igualmente descendería de su unidad con un botiquín en mano e igualmente con un arma en defensa personal, pero esta estaba enfundada. La teniente Daryl estaba ya al lado de la aeronave, teniendo una mejor visión de sus ocupantes, notando que estos estaban quietos sin reaccionar. Ella estaba seria pensando casi en lo peor. Señora. ¿Cuál es el estado de los ocupantes? Will gritaría corriendo hacia su superior, estando preparado para ayudar con las heridas de los pilotos. La mencionada solo lo miraría de reojo antes de responder. No reaccionan. Pueden que estén inconscientes. Diría esperando que sea esa posibilidad. Guardaría su arma para él así proceder en tratar de abrir la cabina. La forzaría un poco pero lograría abrirla. Lo primero que notarían era que ambos ocupantes usaban trajes diferentes, el principal, el cual sería el dueño de la nave, usaba un traje azul de cuerpo completo, que hasta tenía un casco con el mismo color, mientras su acompañante usaba un traje gris como de astronauta. Igual notaron que su figura parecía de una mujer joven. Vaya. Me pregunto qué hace una joven como ella en una aeronave como esta. Se diría la teniente en un susurro para sí misma, levantándole el casco un poco para tener acceso a su cuello, posicionaría sus dedos en el cuello de esta. Suspiraría de alivio al sentir pulso por parte de ella. Ella aún está viva. Maldición. La teniente superior miró a su subordinado después de escucharlo maldecir en voz alta, este ya le había quitado el casco al piloto y empezó a revisarlo médicamente. Él aún está vivo, pero al parecer recibió las consecuencias del impacto. Diría Will limpiando la mancha de sangre que corría por el labio del joven piloto. ¿Cómo está ella? Preguntaría el teniente mirando a su superior. Ella está bien, al parecer está fuera de peligro, pero es mejor no moverla aún, por el momento, atendamos al piloto que al parecer salió peor que su compañera. Y así, ambos tenientes procederían a atender a los ocupantes del avión mientras pensaban del cómo podrían trasladar a los ocupantes y el avión de vuelta a la base. Defiendan este lugar hasta la muerte. Nuestras fuerzas serán eliminadas si perdemos este lugar. Gritó el líder avanzando de frente contra la oleada de enemigos que iniciaron un contraataque en pinza para eliminar las fuerzas enemigas. Tanto el comandante como los que lo seguían avanzaban como podían entre la oleada de enemigos que no paraban de avanzar, eliminando a varios en el camino. La situación para el comandante como sus subordinados bajo su mando era desesperanzadora y preocupante.
todo dio un vuelco contra ellos cuando su líder y estratega, Zero, abandonó el campo de batalla por motivos desconocidos, siendo imposible comunicarse con él. Ahora, todo dependía del líder que, desesperado y sin ningún plan, estaba decidido en batallar hasta el final sin importar morir en combate. El nombre de este guerrero era Kyojiro Toudou, soldado del extinto ejército japonés, quien ahora era miembro de la formada Orden de los Caballeros Negros, que iniciaron su asalto para capturar la capital del país, que ahora era nombrado Área 11. En medio de la desesperada situación, y con el amanecer presentándose poco a poco, un destello cegador cubrió el campo de batalla, originando que la batalla se detuviera de golpe por aquel extraño acontecimiento. ¿Qué es eso? Susurrante, Toudou no podía hacer otra cosa que desviar la mirada de las pantallas de su unidad ante aquella cegadora luz, y antes de que alguien pudiera hacer algo, la luz aumentó más su intensidad, cubriendo a las unidades presentes y sus pilotos en una luz tan intensa que les obligó a cubrirse para evitar quedar ciegos. Para que así, todo quedara en silencio. Toudou abrió sus ojos de manera lenta al escuchar un sonido ambiental no acorde al campo de batalla. Y lo que vio lo dejó impactado. Ya no veía el campo de batalla, sino que su vista ahora estaba en un aparente desierto. No importaba qué pantalla mirase, la vista era la misma, estaba oscuro pero era lo suficientemente claro para saber que estaba en un aparente desierto. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo es que? Toudou-san. Una voz joven masculina lo llamó a través del comunicador. Dándose cuenta que no estaba solo, hizo girar su unidad GK personalizada para el ver otras unidades GK pertenecientes a sus subordinados más leales. Asaina, Chiba, Senba, Urabe, ¿están bien todos? Sí, lo estamos, pero ¿dónde estamos? ¿Cómo es que llegamos aquí? No lo sé. Pero permanezcamos en alerta. Asaina, trata de comunicarte con las tropas. Entendido. El mencionado no tardaría en activar su comunicador con la frecuencia que usaban para comunicarse. Tercera espada Asaina a base, cambio. Permanecería callado para recibir alguna respuesta, pero solo recibía estática. Tercera espada Asaina a base, cambio. Recibiría la misma respuesta. Nada. Después de unos cuantos intentos, le hablaría su líder. No hay respuesta, estamos en una zona muerta. Toudou solo frunciría el ceño sin sorprenderse mucho, al parecer ya esperaba esa respuesta. ¿Qué hay sobre nuestra posición? Ante su pregunta, la única miembro femenina de nombre Chiba hablaría. No hay visualización del terreno, y también la brújula no sirve. Al parecer hay un campo magnético bastante fuerte en esta zona que impide que tengamos una visión clara de nuestra posición. Pero, puedo asegurar que estamos cerca de una costa. Diría la mujer haciendo girar la cabeza de su unidad GK a una costa cercana. En eso otro de los presentes hablaría, el cual tenía de nombre Urabe. Ciertamente estamos en un desierto. Pero no uno cualquiera. ¿Qué quieres decir? He estado observando el suelo debajo de nosotros y puedo asegurar que lo que estamos pisando es sal. Tal declaración dejaría a los presentes excepto a Toudou sorprendidos. ¿Un desierto de sal? ¿Cómo es eso posible? Esos desiertos solo se encuentran en territorios de Britania. Exclamaría Asaina, pareciéndole imposible e impactante de tal hecho. Bueno. Mientras no nos topemos con los malditos de Britania, estaremos bien. Diría otro de los presentes, siendo Senba. Esa luz. Los 4 miembros fieles a Toudou tomaron su atención al mencionado. La luz que apareció. Esa luz fue la que nos trajo aquí. ¿Cree que haya sido un arma de Britania? Lo dudo, si fuera una, no nos llevaría hasta aquí, nos hubiera eliminado en su lugar. Sí, pienso lo mismo. Descansaremos aquí, trataremos de triangular una posición y, si es posible, tratar de buscar aliados que probablemente estén en la misma situación. Entendido. 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 Entendido.
Respondiendo al unísono, todos procedieron en apagar sus unidades GK para el ahorrar energía. También decidieron en descender de sus unidades, excepto uno que decidió en permanecer dentro de su unidad únicamente para tratar triangular su posición, y así poder tener una mejor navegación para mañana. Desde el puerto de la guarnición Kennedy, TSFS tanto del grupo Black Knive como de un destacamento de marines, regresaban con los 3 objetivos impactados, teniendo 3 pilotos de las 3 aeronaves y un civil recuperados. Apenas llegaron, los 4 fueron llevados en camilla a la estación médica del portaaviones, ya que algunos presentaban lesiones y heridas, también para revisar por si hubieran heridas internas. 3 unidades, una con serios daños, los otros 2 con daños menores. No son aeronaves que vería en los cielos. La teniente Lilia veía y observaba los daños de las 3 aeronaves, que eran claramente diferentes entre sí, tanto en ciertos diseños como ciertos implementos, que dejaban claro su propósito. Al parecer igual tuvieron la misma suerte. Hablaría Daryl bajando de su TSF gracias a un arnés integrado que servía como elevador, igualmente Will bajaba de su TSF con un arnés. ¿Cómo están nuestros invitados? Fueron llevados a la sala médica, algunos tenían heridas menores, pero el del traje azul era el más grave al parecer. Lo sabemos, por eso intentamos llegar lo más pronto posible. Solo le aplicamos los primeros auxilios, esperemos que no sea algo grave. Señora, la aeronave verde es lo que creo que es. Will señaló al avión verde que aparte de tener un color llamativo, tenía sobre él un radar rotativo, lo cual era un rayo de esperanza. Lo veo. Nunca había visto un radar de ese tipo montado en un avión tan pequeño. Esto podría presentar una buena noticia, ¿no? Tanto Lilia como Will estaban pensando en las muchas posibilidades. Un radar de ese tipo implementado en un avión tan pequeño, presentaba un favor a ellos, ya que los radares, aunque tenían una función de detectar objetivos y marcarlos, también servían para ampliar el rango de comunicaciones por radio. Sé lo que están pensando, y no. El alto mando no lo permitiría. La respuesta de Daryl tomó desprevenido a los 2 subordinados. ¿Pero por qué? Es claro que podríamos usarlo. Es fácil, teniente, no podemos usar cosas sin permiso. Es claro que estamos lidiando con algo desconocido. Solo mira la aeronave, ¿alguna vez has visto una así? Las palabras de Daryl hicieron callar a la joven, quien volvió a mirar las aeronaves estacionadas en fila. Era clara una cosa. Aeronaves así, no existían ni menos se han visto en el campo de batalla. Los aviones tipo jet prácticamente dejaron de servir en la guerra contra los beta después de que los beta tipo láser inutilizaran todo tipo de aeronave fácilmente con un potente láser imposible de esquivar. Solo las aeronaves tipo bombardeo aún eran usables, cuando los tipo láser no estaban o cuando eran eliminados totalmente. Es cierto. Esto es tecnología desconocida para nosotros, por muy familiar que sean, probablemente funcionen diferentes a lo que conocemos. Los 3 quedaron callados pensativos ante la situación. En eso la teniente superior hablaría. Esto déjenlo para el alto mando, nosotros estamos solo para obedecer y actuar. Llenaré el reporte de esta noche, ustedes quédense en el hangar y investiguen con el personal de mantenimiento las aeronaves capturadas. Sí, señora. Ambos subordinados aceptaron seguir la orden sin rechistar. Haciendo un saludo militar los 3, la teniente superior se retiraría para reunirse con el alto mando. Será una noche larga. Hablaría Will, pero no recibiría respuesta por parte de su compañera, que simplemente decidió en darse la vuelta para acercarse a las aeronaves, ignorando completamente a su compañero. Supongo que aún con esto, no olvidara aquello. Suspirando pesadamente, haría lo mismo en acercarse a las aeronaves de igual forma para averiguar más de los visitantes. El amanecer empezó a iluminar el desolado desierto de sal que se extendía kilómetros y kilómetros a la redonda, solo siendo diferente la costa hacia el mar abierto.
Las unidades Gekas lideradas por Toudou iniciaron su marcha hacia el este, manteniéndose cerca de la costa para no perderse en medio de aquel desierto. Toudou iba a la cabeza con su unidad Geka personalizado para guiar a sus subordinados por el camino. Mientras avanzamos, estoy usando una función nueva que implementé con el radar para formar un mapa. Esto nos ayudará bastante si es que perdemos nuestro rumbo en algún momento. Bien, por el momento permanezcamos cerca de la costa, tenemos suficiente energía para mantenernos en movimiento por un tiempo. Aunque no haya problemas en el tema de movilidad, las provisiones serán un problema, solo tenemos las suficiente para 1 o 2 días, aunque el agua nos sobrará bastante. Para poder consumir el agua de la costa, habría que desalinizarla para su consumo, a menos que te guste el agua con sal, pero conociéndote, no dudo que hasta te tragarías el desierto de sal. Bromeó la quinta espada, Urabe, a su compañero de equipo, causando algunas risas en algunos miembros, al menos el ánimo entre ellos aún permanecía con todo lo que pasaron, desde la casi derrota ante las fuerzas de Britania y su extraña aparición en este lugar desolado. Mientras avanzaban, los radares de los presentes sonaron ante la detección de un objeto desconocido cercano a su rango. Esto hizo que la caravana detuviera su avanzar ante aquello. ¿Qué es esto? ¿Son aliados? No, lo detecta como un objeto desconocido. Está cerca de aquí, puede que sea una baliza. Si fuera una baliza también lo podríamos haber detectado como aliado o enemigo. ¿Qué hacemos, Toudou-san? Todos esperarían alguna orden de su líder, quien permaneció en silencio pensativo para elegir la mejor decisión. Arriesgarse o ignorar la señal, todo quedaba en su decisión. Después de pensarlo detenidamente, tomaría una decisión. Desviaremos nuestro rumbo, iremos hacia la señal de la baliza. Entendido. 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 Yendo a la cabeza, todos se dirigirían hacia la señal que detectaban sus radares, el cual estaba yendo hacia adentro del desierto de sal, pero aún estando cercano a la costa. Después de unos minutos, llegarían al punto donde la señal era detectada, pero sorprendentemente no había nada alrededor. ¿Qué es esto? ¿Acaso será un error del radar? Imposible, nosotros también lo detectamos. A menos que esté debajo de nosotros. Después de decir eso, el suelo debajo de ellos empezó a temblar de forma violenta. Retrocedan. Ordenaría Toudou retrocediendo velozmente igualmente como sus subordinados, que no tardaron en mantener la distancia del epicentro. Del suelo, una mano metálica surgiría, para que después poco a poco, algo gigantesco surgiría. Una impotente figura se alzaba tapando el sol detrás suyo, su único ojo señalaba las pequeñas figuras frente a ellos que estaban paralizados e impactados. ¿Pero qué es eso? Todos retrocedan. Toudou ordenó a sus subordinados retroceder, mientras la impotente presencia metálica los señalaba con su único ojo. Vaya. Parece que fui recibido por unos insectos. No sé dónde demonios estoy, pero solo me basta mantener uno de ustedes con vida para obtener información. Me servirán como estiramiento, así que prepárense, insectos. A fin de la primera parte.